Acaba de terminar la reunión entre el enviado especial de los Estados Unidos y el presidente Putin en el Kremlin. Estuvieron más de 2 horas y media reunidos intentando hablar del fin de la guerra en Ucrania y de las amenazas nucleares. En la noticia urgente, Enrique Rodríguez. Aunque por el momento, Néstor, no se ha sabido, no ha trascendido nada de lo que se ha tratado oficialmente en esa reunión. Este ha sido el 5º encuentro entre Putin y Witkoff desde principios de año. La última tuvo lugar el pasado mes de abril, sin que por el momento parece que haya aceptado Vladimir Putin alguna de las condiciones expuestas por Estados Unidos. Sin embargo, estamos en la espera de que se produzca algún tipo de comunicado desde la presidencia rusa, porque en las anteriores reuniones, cuando esta había terminado, se produjo, como digo, comunicaciones oficiales, más o menos extensas sobre lo que se había tratado en esos encuentros. Sin embargo, por el momento, lo único que hemos visto son las imágenes de entrada a la reunión y de salida a la reunión. Recordemos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondría sanciones a Rusia y a sus socios comerciales, como por ejemplo la India, si no llegaban a un acuerdo sobre la guerra de Ucrania. Había puesto primero un plazo, el pasado 29 de julio, de 50 días y lo redujo a 10 días. Así que ese plazo debería terminar este próximo viernes. El propio Trump había dicho que si llegaba la fecha límite y Rusia no había aceptado un alto el fuego, habría sanciones, pero no concretó cómo serían esas sanciones. Y llega también esta reunión en medio de la tensión después de las palabras de Dmitry Medvedev sobre Estados Unidos y la decisión de Donald Trump de colocar al menos 2 submarinos nucleares en las cercanías de Rusia o con capacidad operativa sobre Rusia en respuesta a esas declaraciones. Sin embargo, sobre lo que se ha tratado en ese encuentro de casi 3 horas, por el momento no hay información oficial, Néstor. ¿Cuándo se vence el plazo, Enrique? Este viernes debería vencerse ese plazo, pero sabemos, o si algo nos ha enseñado Donald Trump, es que sus plazos son más o menos flexibles, porque lo acabamos de contar. Primero dijo que era un plazo de 50 días, luego sin explicar muy bien por qué lo pasó a 10, así que no sería descartable que lo extendiese o lo recortase o que no pasase nada, porque en muchas ocasiones esas amenazas sobre plazos se han quedado en amenazas vacías, en que no ha pasado nada, pero en todo caso la reunión se ha producido y si ha durado algo o casi 3 horas, algo deben haber hablado en esa reunión. A ver si nos cuentan de qué es, Néstor. Gracias, Enrique. 7 de la mañana, 12 minutos. Y hablando de plazos y del presidente Trump, están entrando hoy en vigencia los aranceles 50% a productos procedentes de Brasil. Mañana jueves entran los aranceles recíprocos, cifras que se están conociendo hoy, que le dan de momento, salvo la inflación, nada más y nada menos la razón, porque están recogiendo, por supuesto, mucho más por cuenta de lo que allí en inglés dicen las tarifas, los aranceles. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Era de esperarse, es una trepada en la recolección de plata gracias a los aranceles que solo puede ser explicada por la política de impuestos del presidente Trump para quienes quieren traer sus productos a Estados Unidos. Desde abril, cuando inició su guerra comercial global con el llamado Día de la Liberación, Estados Unidos ha recolectado más de $100.000 millones en aranceles. En julio nada más fueron cerca de $30.000 millones, lo cual es un incremento del 242% con respecto al mes de julio del 2024, y el déficit comercial ha caído en un 16%. Todo eso se explica obviamente porque el promedio arancelario de Estados Unidos ha subido a un 18%, ese es el más alto desde 1934. Ahora bien, estas son cifras que corresponden a una realidad en la que no entraron en vigor los aranceles en su totalidad, porque recordemos que durante los últimos 90 días hubo una pausa arancelaria que ya se acaba. Primero hoy entraron en vigor los aranceles a Brasil del 50%, que no son por motivos comerciales, sino políticos, por el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro. Pero más importante, mañana a la medianoche entrarán en vigor una nueva ronda de aranceles entre el 15% y 41% para unos 70 países o socios comerciales. Es decir, que ese recaudo de aranceles va a seguir creciendo, pero el temor es que los precios para los consumidores estadounidenses también. Y ha habido algunos síntomas en la economía estadounidense que así lo indican. Hace algunos días, por ejemplo, el diario Wall Street Journal publicó un editorial que dejaba en evidencia este fenómeno. El más raro reporte del PIB jamás publicado, así se titulaba, y lo que sugería es que la cifra de crecimiento del 3% del PIB durante el segundo trimestre es un engaño. Y un engaño porque lo que había ocurrido es que el PIB se había trepado por una caída estrepitosa de las importaciones durante el segundo trimestre. Cayeron en un 30.3%.
¿Por qué? Recordarán ustedes que en el primer trimestre hubo una contracción del PIB en 0.5% porque los importadores, tratando de esquivar las tarifas, los aranceles de Trump que iban a entrar en vigencia, se aprovisionaron y elevaron el nivel de importaciones. En el segundo trimestre, como ya estaban aprovisionados, cayeron las importaciones en un 30%. Por eso es que se cree que ahora, en el inicio de este nuevo trimestre, es cuando realmente se empezarán a sentir los golpes de los aranceles y el traslado de los precios a productos que estadounidenses deberán pagar. El caso del café, por ejemplo, Brasil ahora enfrenta un arancel del 50%, su café, Vietnam del 20%, ahí Colombia puede tener una oportunidad dado que el arancel del 10% que aplica para nuestros productos, para nuestro café, es ese del 10%. Pero en todo caso, por la fotografía de hoy, lo que hace el gobierno es destacar que Trump tenía la razón y que el país ahora es más rico y próspero que hace unos meses. Néstor.